Éxodo capítulo 17, vemos a la congregación de Israel marchando en ciertas jornadas, llegando a acampar en Refidim, en donde finalmente se quedan y comienzan a discutir con Moisés y finalmente también con el Señor, quejándose porque no tenían agua para beber. Entonces le dicen a Moisés y le reclaman por qué él lo había hecho subir de Egipto para matarlos de sed a él, a sus hijos y a sus ganados. Moisés entonces va ante el Señor y le dice, y entonces el Señor le responde que puede ir ante los ancianos de la iglesia y golpear con su vara la peña de Oreb, y en esa peña entonces va a brotar agua y así el pueblo va a tener agua para poder beber. Luego vemos que viene una guerra, nos dice que vino Amalek y pelea contra Israel ahí en Refidim, y entonces está Moisés junto a Josué y le habla que salgan con hombres a pelear contra ellos. Estando en esa pelea, nos dice el verso 11 que sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano ya prevalecía Amalek. Entonces las manos de Moisés, como se cansaban, tomaron ciertos hombres para poder sostener esas manos, y cuando las manos de Moisés estaban en alto, entonces podían vencer, pero cuando caían comenzaban a perder. Finalmente ganan esta batalla y nos dice la palabra del Señor que a Moisés se le dice que escriba esto en un libro para que sirva de memorial, y Josué sepa, así como con todo el pueblo, cómo la memoria de Amalek iba a ser borrada debajo del cielo. Termina diciéndonos este capítulo que se edifica un altar en donde Moisés pone el nombre del Señor como el Señor es mi estandarte, y habla como el Señor va a hacer guerra contra Amalek de generación en generación. De este capítulo 17, hermanos, podemos meditar algunas cosas importantes, como en primer lugar ver cómo el pueblo de Israel nuevamente se queja y muestra rebeldía contra el Señor, queja contra el Señor, y aparece este pueblo que va contra Moisés y ataca a Moisés, y Moisés nuevamente tiene que ir ante la presencia de Dios para buscar la respuesta del Señor. Esto nos muestra que el corazón humano pecaminoso es un corazón quejumbroso y rebelde, un corazón que constantemente está quejándose y rebelándose contra la voluntad de Dios. ¿O acaso usted nunca se ha quejado frente a las circunstancias que está viviendo? ¿O acaso usted nunca se ha rebelado frente a las circunstancias que está viviendo? ¿No hemos reclamado frente al Señor por la vida, por las pruebas, por las cosas que estamos enfrentando? ¿No deberíamos, en vez de eso, ir a la presencia de Dios y pedirle al Señor que obre conforme a su voluntad? Pero en medio de la queja podemos ver incluso cómo el Señor responde, cómo el Señor muestra su misericordia dando agua para beber, e incluso nosotros recibimos ese perdón y esa misericordia del Señor en medio de nuestro pecado, y en medio de nuestra desobediencia recibimos gracia y misericordia de nuestro Dios. Vemos que si verdaderamente nos arrepentimos de nuestro pecado y de nuestra maldad, de nuestra ingratitud y de nuestra queja, recibimos gracia, misericordia y perdón y bondad del Señor. ¿No es realmente maravilloso? Pero también podemos meditar que en medio de las guerras espirituales que nosotros estamos enfrentados, que no son las mismas guerras del Antiguo Testamento, sino que estamos en medio de esta guerra espiritual, como nos dice Efesios capítulo 6, podemos sin duda necesitar que otros sostengan nuestras manos, que otros sostengan nuestros momentos de debilidad. Y al igual como en ese tiempo sostenía las manos de Moisés, es necesario que se sostengan muchas veces las manos de los hermanos y hermanas que están trabajando en la iglesia del Señor, y que sean sostenidos por los demás en oración y en apoyo, porque naturalmente todos nosotros nos cansamos, todos nos debilitamos, todos somos débiles y necesitamos de la fortaleza, de las oraciones, del acompañamiento de nuestros hermanos. ¿Están sosteniendo las manos de sus hermanos? ¿Están orando por estas luchas que nuestros hermanos están pasando? ¿Están sosteniendo las manos de los pastores? ¿Están acompañando a los hermanos y hermanas que están trabajando en la obra del Señor? Tal vez ustedes no lo hacen, tal vez no oran,
Y tal vez están incluso pecando al no hacer esto y no sostener y no acompañar a sus hermanos en medio de todas estas dificultades. Y eso nos muestra que sin duda necesitamos a Cristo. Necesitamos ir ante el Señor y saber que si nosotros fallamos, si nosotros no estamos sosteniendo a nuestros hermanos, si hay alguien que los sostiene. Y ese es Cristo el mediador. Cristo es nuestro Salvador, nuestra fortaleza, quien posee toda la sabiduría, toda la gracia eterna. Él puede sostenernos en medio de la dificultad. Él es el mediador que murió, que resucitó y que intercede por nosotros en todas las batallas espirituales que nosotros estamos viviendo. Y eso nos da, hermanos, la confianza de poder tener y confiar y acercarnos al trono de su gracia confiadamente a hallar misericordia y gracia. Que el Señor les bendiga.